Dios los bendiga, mis hermanos, muy buenos días. Esta es la reflexión diaria número 203 para el 8 de octubre del 2020. ¿Qué es la justificación? Hay una falsa creencia que dice que como Dios es un Dios de amor, entonces todo el mundo va a ser salvo y basta con pertenecer a una iglesia o determinada religión para ser salvo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que es fuego consumidor. Es un Dios de justicia, que nunca dará por inocente al culpable a menos que haya un arrepentimiento genuino y real del individuo. Por eso envió a su propio Hijo Jesucristo para que pagara por nuestro pecado y fuera así nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, nos dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué es la justificación? Es el veredicto de Dios quien declara a la persona que cree en Él libre de toda culpa que había en su contra, tomando como evidencia lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La palabra griega kaió significa justificar. En una corte de ley donde el juez declara que los delitos por los cuales una persona es acusada no le son imputados o atribuidos y que por lo tanto no es culpable. Esto se encuentra en armonía con las demandas de la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1 leemos: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Dios pues nos justifica, nos hace justos o nos ve como justos a través de la sangre derramada por su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y obtenemos nosotros estos beneficios de la justificación: el perdón de nuestros pecados, la cancelación de esa deuda, como dice en Romanos capítulo 4, versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y en Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios entonces pasó por alto nuestros pecados y dice la Biblia en Miqueas 7:19 que los sepultó y los echó en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Ahora también recibimos de parte de Dios la adopción como hijos y obtenemos una nueva relación con Dios. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por último, obtenemos reconciliación, porque estábamos separados de Dios. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La justificación, pues, es total
y completamente gratuita, solamente en base a la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Todo el honor y toda la gloria le pertenecen a Cristo, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice la palabra que tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre fue humillado y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció al plan eterno de Dios para salvar al mundo y darnos simplemente que confiáramos en Él, en su palabra, y que a través de la fe, de su gracia y su misericordia, nosotros fuéramos salvos y recibiéramos paz, recibiéramos perdón, recibiéramos adopción como hijos, reconciliación con el Padre, y también dice la Biblia que nos envía a nosotros como embajadores llevando este evangelio de paz para salvación a todos los hombres. El Señor Jesucristo quiere que nosotros le digamos al mundo que Él envió a su Hijo para salvación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor les bendiga.